Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. El tema va a estar espectacular. Es un tema que tiene que ver pues básicamente con toda la importancia de la congregación, el por qué nos toca congregarnos y por qué debemos estar en unidad. Nosotros no somos solos. Nosotros vinimos al mundo para vivir en comunidad. No hacemos parte de un mundo de soledad. Y es importante que cada vez más comprendamos ese concepto del por qué tenemos que estar unidos. Vamos a empezar a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43. Empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias por esta palabra que tú nos vas a dar, Señor, que esta palabra se haga vida en nosotros, que esta palabra quede en nuestro corazón grabada con letras de fuego, para que la podamos poner por obra y no se nos pierda, y aprendamos a conocer la importancia que tiene el hecho de congregarnos, el hecho de estar en unidad, porque a veces creemos que solos podemos hacerle frente a tantas situaciones tan adversas y difíciles en la vida, pero no podemos. La unidad de la congregación, la unidad de otros hermanos, hace que nosotros realmente crezcamos cuando estamos en un mismo propósito. Por eso que esta palabra que se va a leer, Papá Dios, sea en tu nombre, para que realmente podamos nosotros ser esos verdaderos testimonios de tu amor, y muchas personas, muchos de nuestros hermanos que no te conocen, puedan ver a través de nuestro testimonio la grandeza tuya y puedan reconocerte a ti como nuestro Papá Dios, a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, como nuestro Salvador personal, y podamos mostrar la presencia del Espíritu Santo debido a los dones que tú nos regalas. Gracias, Papá Dios, por esta palabra que vamos a pronunciar, y que esta palabra realmente llegue a cada uno de los corazones.
La vida de los primeros cristianos. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y lo repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas compartían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ¿qué importancia tiene, Moniquita? ¿Qué importancia tiene el hecho de que nos tengamos que congregar? ¿Será que una persona que ande sola en la vida, que crea que ella tiene su religión y que ella tiene que interpretar a su modo la palabra, ella está haciendo bien? Mira, Rafa, definitivamente el estar congregados es supremamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, a pesar de que podamos ser muy inteligentes o podamos estar muy en el plano espiritual, resulta que nosotros tenemos unas tendencias y unos pecados que nos han manejado nuestra vida mucho antes de conocer de Dios. ¿Y cuál es la situación? Si uno se queda solo, yo escucho a mucha gente que dice, no, yo no voy a la iglesia o yo no voy a tal parte porque es que mi Dios es personal y yo veré. Entonces, cuando yo escucho a una persona que dice que que mi Dios es personal y yo le oro a Dios como yo quiera, pues la realidad es una persona que no quiere sujetarse a muchas cosas. Si yo no soy capaz de sujetarme a una autoridad humana, ¿sí? Dentro de una iglesia, ¿cómo me voy a sujetar a un Dios que no veo? Es muy complicado. Realmente yo necesito de otras personas para poder crecer espiritualmente, porque así no me dejo llevar por los sesgos que yo tengo. No, o sea, la forma como yo veo la vida, porque yo puedo creer que estoy muy bien y resulta que estoy muy equivocado. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros nos congreguemos y nos vayamos a la iglesia, de verdad estemos en los cursos que se hacen, en las actividades que se hacen de crecimiento espiritual, especialmente de oración, porque todas las personas vemos las cosas de manera diferente y particularmente el Señor utiliza a las diferentes personas para a nosotros llegar a unos mensajes específicos. Entonces, estar solo no es nada conveniente. Es importante la oración sola. Es importante yo tener ese momento de comunión, pero yo tengo también que estar en comunidad para poder crecer con otros hermanos. Y realmente, tomando un poco lo que tú decías con respecto a las personas que no se congregan, en el fondo también hay orgullo, Moni, y también hay miedos posiblemente, o hay una situación de creer que uno solo puede ser edificado, y lo que pasa es que empieza a tener uno dificultades porque se empieza a formar de una manera equivocada en ocasiones y no tiene una misma línea. Aún así también hay que tener mucha prudencia también donde uno se congrega, porque no solamente es el hecho de que yo me voy a congregar y el congregarse es importante, pero también hay que saber distinguir y tener discernimiento de espíritu realmente cuál es el sitio donde nosotros nos debemos congregar, Moni, y cuál sería el mejor sitio donde uno se debe congregar. Es una buena pregunta, ¿no? Y tiene que ser constante, porque hay congregaciones que son demasiado laxas, muy permisivas, congregaciones que permiten el pecado fácilmente, donde no se, es como radical ante el pecado. Y hay otras congregaciones que son grupos que son extremadamente legalistas, que ven la norma por la norma y que tiene que ser así porque así fue como se dijo.
y de por sí se entra también en un extremo. O hay otras que necesariamente pues vienen con unos conceptos bastante errados, conceptos humanos más que cristianos, y unas interpretaciones muy particulares. Entonces, la primera como que tenemos que tener en cuenta es dónde realmente debemos congregarnos. Porque es importante la congregación, ya tú lo has dicho, es fundamental que nos congreguemos. Y bien, como dice Hechos de los Apóstoles, pues se compartía el pan y Dios se manifestaba de una manera sobrenatural. Inclusive mi Jesús es el que trae las personas, los miembros, trae de la congregación, Él es el que las convoca. No somos nosotros, no son nuestras estrategias, es Dios el que las convoca. Pero entonces Él convoca en la medida que haya su presencia viva. Entonces, ¿cómo discernir, Moniquita? ¿Cómo tener claridad de cómo una congregación o el grupo al que yo estoy asistiendo realmente sí es un grupo que sea de edificación y que sea para mí lo más oportuno? Pues mira, Rafa, que muchas de las cosas que uno puede mirar, y yo me acuerdo de alguien, no recuerdo en qué, si fue allá en la Renovación Carismática, que decía, si tú vas a una iglesia y no sientes la presencia de Dios, huye, decía el mismo sacerdote. Precisamente cuando uno no siente en una iglesia la presencia de Dios, es preferible uno no estar en esa iglesia, sino ir de verdad a una iglesia donde tú vives, porque aunque Jesús murió en la cruz, Jesús está vivo y Jesús es un Dios de vivos, ¿no? Y espera que nosotros estemos vivos, y precisamente la palabra de Dios nos debe hacer sentir vida. Si vemos el fruto del Espíritu Santo, habla de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Son las particularidades del fruto del Espíritu Santo. O sea, no está hablando que un fruto importante es el gozo. Y hay unas iglesias donde uno llega y la verdad es una cuestión así como medio dormidos, como medio quietos, sí, que no se siente la presencia del Señor, que no hay vida, como fuerza, que no hay fuego, como que las personas van a ir simplemente porque sí a cumplir un rito y no más. Y la verdad es que el Señor espera que nosotros seamos unas personas activas dentro de la iglesia. En este pasaje bíblico hablaban de una comunidad, de uno compartir, de un vivir juntos, de pensar en hermandad. O sea, yo sé que esta primera comunidad que plantea aquí Hechos de los Apóstoles es bastante exigente, porque en este tiempo uno no hace esas cosas. Uno mira mis propiedades, mis ganancias, lo que es mío. Y precisamente esta primera comunidad está hablando de un entregar completo, porque ellos decían y vendían sus propiedades y lo que recogían lo repartían, o sea, todo lo juntaban y lo repartían entre todos según la necesidad. O sea, realmente se veía una hermandad. Pues ahorita, por el paso de los años, por el paso de muchas situaciones, pues hay muchísimo egoísmo, muchísimo como esa cuestión de esto es mío y pare de contar. Pero realmente lo que hizo Jesús fue simplemente vivía con lo que necesitaba al día y no se preocupaba de lo demás, porque Él precisamente enseñaba que Dios iba a dar la provisión de lo que se necesite cada día. Pero es parte de todo lo que nosotros hemos perdido, precisamente de ese no vivir en comunidad, de ese realmente no ver qué es vivir en congregación. Pero de igual manera, Moni, porque hay circunstancias o condiciones que son a veces difíciles. Hay personas que de por sí no van a tener una comunidad, o si la tienen por sus situaciones de vivienda, tienen una sola comunidad y la otra les queda demasiado extensa, muy lejos. Y tal vez esa comunidad no es lo que uno le gustaría en el ideal nuestra orientación es netamente carismática, pero igual tal vez no se da bajo esos parámetros que uno desea. Entonces, uno cómo le puede recomendar a alguien
que se comporte dentro de esa comunidad o tiene que realmente alejarse de ella? Yo pienso que es la actitud mía, es mi actitud personal la que demanda realmente el hecho, porque si no puedo estar, si me tocó estar allí, pues me tocó, pero realmente no voy a dejar de congregarme porque necesito congregarme. De pronto por el sacerdote, hasta en la misma iglesia. El sacerdote no es el sacerdote más santo, puro de este mundo, y tal vez el sacerdote tiene muchos entuertos, tiene muchas dificultades, o el líder de la comunidad, hay celos dentro de la misma comunidad, hay envidias, hay rivalidades, hay el deseo de figurar, el deseo de ser el jefe, el que manda, o alguien que ya lleva muchos años entronado allí dentro de la comunidad, o alguien demasiado novato que no conoce mucho de la parte espiritual. Entonces, o comunidades que por tantas dificultades que hubo a nivel de relación, se extinguieron y se fueron acabando, y otra vez están tratando de renacer nuevamente, o ya tienen demasiados vicios, tal vez, o sea, ya se dejaron llevar por muchas cosas y como que se acomodaron a muchas situaciones difíciles dentro de la comunidad, y no está la presencia viva de Dios. Entonces, si yo llego a esa comunidad, o si yo estoy allí en esa comunidad, y si yo he crecido espiritualmente, por ejemplo en nuestro caso, que la comunidad pues ha tratado de fortalecernos mucho, nuestra comunidad Shekinah la Misericordia, pues hemos tratado de crecer sabiendo que somos hijos de Dios y sobre todo viviendo la condición de ser hijos de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud, Moni? Porque es que mi actitud no puede ser pasiva. Mi actitud no solamente está en seguir maldiciendo y diciendo mal, ¿sí ves? Hablando mal de mis hermanos, porque eso es. Mi Jesús, dime cómo era la comunidad de Jesús. Jesús, imagínate nomás a Pedro, o a los hijos del trueno, Juan. Señor, que les caiga un rayo, manda fuego como Elías para que esa comunidad mueran. Imagínate el discípulo amado diciendo eso, y lo llamaban los hijos del trueno. O Tomás, hasta no creer, hasta no ver, no creer. O el recaudador de impuestos, o Judas ladrón, si ves, que sabiendo que lo iba a traicionar. Y ahora imagínate también, si nos ponemos a pensar en el rey David, ¿quiénes fueron sus primeros soldados? Eran los ladrones, los de las cuevas, ¿cómo se llama esa caverna? Pero entonces fíjate que allí estaban los ladrones de Adulán, la cueva de Adulán. Entonces, ¿cómo uno debe comportarse, mi amor, en una congregación donde hay tantas dificultades? Pues precisamente, Rafa, la situación es que, o sea, se supone cuando nosotros estamos con la presencia del Señor, nosotros estamos vivos. Y una persona viva es que tiene una persona energía, que tiene dinamismo, que le gusta participar. Aparte de eso, lo que son hijos de Dios realmente son líderes. O sea, eso es como esa bendición que el Señor nos da, porque si no, entonces, ¿para qué nos dio su corona? O sea, nos dio esa autoridad a través de la corona de espinas que a Él le clavaron, a nosotros nos dio la corona de autoridad. Y si Él nos da una corona de autoridad, significa que yo tengo un liderazgo. Entonces, la intencionalidad de yo estar en una iglesia es también aprender a participar, a aportar, que yo pueda mostrar realmente esa cantidad de talentos o de habilidades que el Señor me pudo dar, y que yo los ponga al servicio de la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, todos nosotros. Entonces, la intencionalidad es que nosotros aportemos de lo que cada uno de nosotros sabe hacer y de lo que uno tiene en talentos. Y ahí es donde la iglesia se enriquece, la iglesia crece, la iglesia toma vida. Y esa es la verdadera comunidad, ¿sí? La comunidad no es simplemente me voy allá y entro simplemente en oración y en una cuestión así como todo místico. No, la comunidad es poder vivir como unidad, o sea, todos estamos en un propósito, en un objetivo, y si el propósito y el objetivo es vivir al Señor,
pues es lógico que si es vivir al Señor es tener vida. Yo no me imagino a un Jesús triste, un Jesús amargado, aburrido, por allá escondido. No, Él era un líder. Él era dinámico, él no tenía temores, él no desconfiaba de lo que tenía que conseguir ese día para comer, porque él sabía con toda la certeza que lo tendría. Él no desconfiaba de si tenía que ir a viajar a un lado o al otro, porque él sabía que el Señor estaba con él. O sea, si nosotros somos esos verdaderos hijos de Dios y estamos tomando esa identidad de Jesús, se supone nosotros estamos desarrollando esa identidad, pero para ello nosotros también debemos congregarnos y ser hermanos, porque es que yo no me imagino un hijo de Dios también como por allá estilo ermitaño, escondido, como el agente 007, todo anónimo, sino que definitivamente sea una persona que de verdad comparta con los demás y muestre lo que el Señor le puede dar. Asimismo, que sea capaz de recibir de otras personas, porque si el Señor ha establecido unas autoridades en la iglesia es porque el Señor ha visto en él algo, que si él falla o no falla, ya las cuentas las tiene que pasar él a Dios, y pare de contar, no nos compete a nosotros el juzgamiento. Y de acuerdo con eso, pues simplemente dejarnos llevar. Precisamente hay un pasaje bíblico que dice que hagan lo que Él les dice, pero no lo que ustedes ven. O sea, Él estaba hablando de que los sacerdotes en ese entonces estaban fallando en lo que ellos estaban haciendo, pero ellos lo que estaban hablando era lo correcto. Y a veces nosotros simplemente nos quedamos en lo que estamos viendo de las personas, y precisamente hay personas que no se llegan a congregar es por el pecado que hay en ellos, y es muy importante el pecado oculto, ¿no? Es muy importante que nosotros seamos capaces de identificar en nosotros ese pecado que no queremos reconocer. A veces uno sale, por decirlo, he visto personas que salen como corriendo de una iglesia, y es porque de pronto la exigencia de formación espiritual exige que haya santidad, y entonces prefieren quejarse y decir un resto de cosas del sacerdote, de la iglesia y demás, en vez de reconocer que están fallando y que de verdad si hay un pecado que no quieren dejar. Entonces ahí es importantísimo que nosotros miremos realmente que lo que vamos a buscar en una comunidad es la palabra de Dios, la presencia de Dios, y realmente dejarnos llevar por la presencia de Dios. No vamos a ir a juzgar a todos los demás, porque si yo voy a ir a la comunidad simplemente pues en ese plano, en conseguir amistades y demás, pues sí puede ser un espacio social, pero definitivamente tarde que temprano eso se mirará, o sea, Dios mirará cosas y nos llamará a nosotros al orden también. Entonces, la congregación es darnos la oportunidad de encontrar a ese Dios vivo, a ese Dios de paz, a ese Dios que nos da tranquilidad. Cuando uno está, yo me miro, y cuando uno a veces está en dificultades en la casa, en el trabajo y demás, y uno se encierra en una pieza a llorar, a angustiarse, a decir cosas que no son, etcétera, etcétera, en vez de tomar espacio y vete para la iglesia, ora un rato, a lo mejor te encuentras precisamente con la persona que te va a dar ese consejo que te sirve. Y es importante todo eso, y sobre todo es ese espacio de tranquilidad. Usted entra en una parroquia y usted encuentra paz, y simplemente si usted se pone a orar, las cosas se te van como revelando, como que aunque sea vas sintiendo esa tranquilidad, esa paz. Entonces por eso es que es importante que tú hagas parte de una congregación, no que te quedes solo. De verdad, uno cuando está solo uno se confunde. Fácilmente uno empieza a coger un libro, el otro, y termina uno no discerniendo como debe ser. Y el Señor espera que nosotros discernamos, pero para eso necesitamos también tener unas autoridades espirituales que nos ayuden a crecer, nos ayuden a orientarnos. Por tanto, tomando dos elementos fundamentales, uno es el hecho que tenemos que congregarnos, es fundamental congregarnos.
sea la forma en que sea congregarnos, es fundamental. También hay que discernir a dónde nos vamos a congregar. Si tenemos la opción y la oportunidad de poder escoger, maravilloso. Si no la tenemos, entonces es nuestra actitud la que debe predominar. Si nosotros nos ponemos a leer Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, inclusive si hasta capítulo 3, el mensaje a las diferentes iglesias, a las 7 iglesias, si nos ponemos a estudiar la profundidad, es lo que se está dando también en nuestras congregaciones. Porque se da. Necesariamente siempre los diferentes espíritus van a tratar de meterse en las congregaciones para tratar de buscar la división, para que la presencia de Dios no esté allí viva, porque lo que busca el espíritu del mal, lo que busca el mal constantemente es tratar de dividir para que la palabra no se haga viva y eficaz, para que la palabra no se fortalezca, para que la palabra no fluya, y va a tratar de meter espíritus. Por ejemplo, uno de los espíritus que se habla aquí es el espíritu de Jezabel, por ejemplo, ¿no es cierto?, en las iglesias. Entonces fíjense, por ejemplo, y Jezabel es la que persigue a las personas consagradas, la que trata de hacerlas caer. Va a tratar de incluso haber situaciones sexuales dentro de las mismas congregaciones donde se dan esos atracciones entre hombre y mujer, y eso han habido una cantidad de cosas, inclusive hasta con el dinero, Moni, donde se prestan, y básicamente la palabra siempre lo está hablando. Pero entonces, ¿cómo hacer realmente para yo vivir en esa santidad en una comunidad que no es la más adecuada? ¿Cómo hacer para realmente yo estar nutriéndome a pesar de la dificultad que pueda haber en la congregación, en esa unidad que pueda haber? Y pienso que lo mejor, como tú dices, es en la medida que yo tenga y esté buscando mi santidad. La comunidad me fortalece, pero la comunidad no me va a salvar, Moni. Eso sí es muy claro, el sacerdote no me va a salvar. Porque a veces pensamos que es el que me va a salvar. A veces pensamos que el Papa me va a salvar. A veces creemos que la misma religión me va a salvar. Y eso es una equivocación. La religión me da elementos, el sacerdote me da elementos, el Papa me da elementos, la congregación me da elementos, el director de la congregación me da elementos, pero quien se salva soy yo. O sea, la salvación depende de mí, de mi relación íntima con el Señor, de la forma en que yo realmente estoy buscando de Dios, de lo que estoy haciendo en el lugar secreto, la forma de orar, la forma de buscar la palabra. Si yo estoy dependiendo de los demás, ¿qué dice la palabra? Maldito aquel que confía en el hombre. ¿Sí ves? Y bendito aquel que pone su confianza en Dios. Primer mandamiento. Porque entonces volvemos nuestra congregación, volvemos nuestros líderes, volvemos a nuestros sacerdotes, volvemos al Papa unos ídolos. Entonces tenemos que depender de ellos. No podemos respirar si ellos no respiran. Y eso está muy mal. La salvación depende de nosotros, de nuestra actitud. La santidad depende de nuestra actitud, no del sacerdote, no del líder ni la comunidad. Si eso no hace parte ni hace mella en mí, pues es lógico que voy a estar de verdad sufriendo por estar en una comunidad que no me está nutriendo, sufriendo porque no viene un predicador o porque no tengo otro sacerdote diferente, sufriendo. Y entonces la pregunta es, ¿dónde estoy yo en mi relación íntima con el Señor? Y en la medida que yo tenga una muy buena relación con Dios, con mi Jesús, en la oración, en la lectura de la palabra, realmente voy a tener una muy buena relación con mi congregación. Voy a contar una historia. La he contado en otros momentos, pero quiero recordarla. Había una congregación de unos monjes que eran muy santos. Entonces tenían una fama muy grande en toda la comarca y sucedió algo muy particular. Resulta que ellos empezaron a tener dificultades porque tarde que temprano todo se vuelve tedioso. Tarde que temprano las insidias de Satanás se meten en las comunidades porque se meten. Tarde que temprano empiezan a meterse, empiezan a aflorar esos sentimientos de poder. El principio de poder y el principio de placer, Moni, lo que reina en el mundo, ¿no? Empezaron como a manifestarse en esos dos principios y entonces se empezaron a enfrentar dificultades a nivel de la congregación. Ya la gente dejó de asistir y, como dice
bien lo que estábamos leyendo en Hechos de los Apóstoles, los milagros ya no se daban, ya no se manifestaban los milagros. ¿Y qué empezó a darse? Unas dificultades a nivel de congregación, se estaban yendo las personas, ¿sí? Entonces alguien le dijo al superior de la comunidad que había un monje muy sabio, pero él tenía que pasar por diferentes pruebas y tenía que caminar un muy buen trecho hasta llegar a donde estaba este monje, porque era un ermitaño. Y se fue caminando pues el superior de la comunidad hasta donde el monje estaba, y se demoró un buen tiempo caminando hasta allá. Llegó a una caverna, una cueva, que estaba ya el sacerdote, el monje, este ermitaño, y estaba al lado de una fogata. Y cuando se acerca al superior de la comunidad, es curioso, pero el monje dijo: te estaba esperando, le dijo el ermitaño. Y él quedó sorprendido y dijo: ¿qué pasa? Le preguntó el superior. Dijo: ustedes están cometiendo un pecado de ignorancia. Entonces le dijo el superior: ¿cómo así de ignorancia? Sí, le volvió a decir: en su comunidad está Jesús y ustedes no lo han podido ver. Él está oculto y está haciendo pasar por uno de ustedes y no lo han podido descubrir. Eso generó como sorpresa en el superior, y de vuelta otra vez a su comunidad empezó a pensar: bueno, ¿y quién será Jesús? Y empezó a mirar a cada uno de ellos, y todos tenían dificultades. Todos los que hacían parte de la comunidad tenían muchísimas dificultades. Empezaba él, como conocía la vida de ellos, pues empezaba a darse cuenta que había muchas dificultades en sus vidas personales. Y entonces hasta él pensó: ¿será que yo seré Jesús? Y en últimas no supo quién era Jesús, porque como estaba camuflado, estaba escondido entre la comunidad, él les contó la historia a todos y se dio un milagro maravilloso, porque a partir de allí todos empezaron a tratarse con bondad y con misericordia, pensando que Jesús podía ser el propio compañero. ¿Sí te das cuenta? Entonces, fíjense que eso es muy particular, Moni. ¿Cómo hacer para yo estar en una comunidad que realmente no es de mi apetencia, de mi gusto, de mi satisfacción, de mis caprichos y de mis gustos, Moni? ¿Cómo hacer para estar realmente unido en esa común unidad, Moni, donde realmente yo no me siento a gusto? ¿Tengo que salir corriendo como siempre? ¿O realmente meterme a mi casa y esconderme allá en mi cuarto, quedándome durmiendo y decir definitivamente es lo mejor? No ir a ningún lado y quedarme aquí mejor, y hacer de Dios una relación personal, o sea, engañada de manera engañosa, ¿no? O sea, yo llevo a Dios a mi manera y mi fe es a mi manera, ¿sí ves? Y eso nadie me va a cambiar, porque así soy yo, y así Dios me ama y así Dios me quiere. Yo digo que si Dios no se enterara de las cosas, Dios no traería respuestas. Pero precisamente cuando tú estás en una comunidad donde se supone no tienes otra opción sino esa comunidad. Pero si tú te vas con orgullo, si te vas con una situación de soberbia, desafortunadamente esa comunidad no va a tener oportunidades de cambio. Es particular, pero sí lo he observado. Cuando tú asumes una postura de humildad, y a pesar de que no te agraden cosas, tú simplemente haces las cosas por obediencia a Dios, definitivamente Dios sabe cómo son las situaciones y Él cambia las circunstancias. Entonces es parte de eso, o sea, es parte de que yo aprenda a ser humilde, porque el Señor mira nuestro corazón, y de que todas las oraciones son respondidas, Si el Señor, o sea, si yo voy a una iglesia y estoy viendo en una situación que no me agrada, que definitivamente no es para mí, o sea, como que me lleno de ese orgullo y empiezo yo a decir y a criticar y de todo, y el Señor lo único que quiere es tu humildad, mirar hasta donde tú eres capaz de respetar y asumir una autoridad. Porque acordémonos lo que pasó con Moisés cuando el pueblo, estaba con ellos en el desierto. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando él subió a la montaña? Y después de ello, él baja y empezaron a criticarlo. ¿Y qué fue lo que les dijo Moisés? Moisés cogió y les dijo: a mí no me critican, a mí no me juzgan, están criticando y atacando directamente a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una autoridad espiritual que no precisamente me agrada,
y yo empiezo a juzgar y a criticar desde mi orgullo y desde mi sentir de que yo puedo saber mucho más que Él, eso yo estoy haciendo es criticar a Dios, porque Él es la autoridad, no yo. Y yo estoy criticando lo que Dios decidió frente a la autoridad, porque la palabra dice que todas las autoridades son impuestas por Dios. Eso está, creo que en Romanos 13. Todas las autoridades son impuestas por Dios. Entonces, de acuerdo con eso, o sea, si yo tengo una autoridad en una iglesia y precisamente no me cae muy bien y no es de mi agrado, y porque no habla bien las cosas, y el sermón que dice no es como a mí me quisiera o me gustaría escucharlo, pues desafortunadamente yo estoy criticando a Dios, porque Él fue el que lo puso ahí. Él está esperando de mí una postura de humildad. Él está esperando, Dios está esperando de mí una postura de que yo aprenda a mirar, aún en esas circunstancias, la palabra del Señor. Porque a veces pasa eso. Uno a veces le ha pasado a uno. Pasa uno por la calle y entonces, porque una persona es indigente o es vicioso o lo que sea, uno no le pone cuidado. Y a veces dicen unas frases que uno dice, wow, ¿qué pasó acá? Porque Dios se vale del torpe y del ignorante, del vil y el menospreciado, precisamente para avergonzar a los sabios. Y eso es lo que hace Dios. Entonces Él está a veces con ese tipo de personas, a veces necesita bajarnos a nosotros del curubito. Y por eso necesita que nosotros aprendamos a ser humildes. Para que nosotros aprendamos a respetar la autoridad de Dios, no importa a quién haya colocado ahí. Otra cosa muy diferente es que ese líder en la iglesia me lleve a hacer cosas que son pecado. Eso ya es otra situación muy diferente. Si esa persona me va a llevar a mí a hacer cosas que son pecado, definitivamente esa persona no es mi líder. Pero si va con las situaciones y la palabra de Dios y dice lo que la palabra de Dios dice, no tengo yo ningún complique. Pero si me lleva a pecar, no me sirve ese liderazgo. Y no puedo aceptarlo, Moni. Acordémonos que la salvación es personal. No porque sea mi líder tengo que aceptar el pecado. O sea, lo respeto, pero él no me tiene que llevar a mí a pecar. Eso sí es delicado. Porque eso sí, si yo soy conocedor de la palabra, no tengo yo que llegar a caer. Pero mi amor, dejémonos de bobadas. Nosotros sabemos realmente cuando hay pecado. Porque el Espíritu siempre está en nosotros y Él nos guía y Él nos da revelación de pecado. Y nosotros sabemos en el interior que estamos haciendo algo que es inadecuado. Si nosotros lo permitimos, bendito sea mi Dios. ¿Qué es lo que dice con respecto a la atalaya, mi amor, la palabra? Que nosotros somos atalayas. ¿Y qué es una atalaya? Es una torre de vigía. Y dice la palabra de Dios que cuando viene el enemigo, y yo soy esa atalaya, esa torre de vigía, y si yo no le digo al pueblo el peligro que viene, y si el pueblo muere, yo voy a morir con el pueblo. Y todo se va en contra mía. Pero si yo veo que el enemigo viene y anuncio al pueblo y el pueblo no hace caso, yo me salvo. Problema del pueblo, pero yo tengo que ser atalaya. Cuando ya conozco la palabra, yo tengo que decir lo que se está dando. Con prudencia, con sabiduría, no porque soy impulsivo y porque la verdad yo tengo que decirla, porque eso es un engaño, Moni, también, porque yo nací así, ese es mi temperamento y tengo que decir la verdad a los cuatro vientos y yo no me puedo callar. No, una cosa es sabia y otra cosa es ser imprudente. Y la imprudencia no es de Dios. Dios coloca prudencia y todo se debe decir en su debido momento y delante de unas determinadas personas, porque también Dios nos enseña eso, Jesús nos enseña, llámalo aparte, o si no después, si no te hace caso, llámalo con los testigos, y si no le hace caso, llámalo a la congregación, y si no te hace caso, expúlsalo. Eso dice la palabra, o sea que mi Jesús siempre es sabio en todo su actuar, a través del Espíritu Santo Él nos orienta. Tuve la fortuna de poder dialogar con unos familiares del superior de la comunidad de los Terciados Capuchinos y me gustó mucho
porque le hice una pregunta: ¿cómo hago yo para vivir en comunidad si tengo dificultades con mi esposa? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para vivir en mi familia si hay dificultades en mi familia? O sea, ¿cómo hacen ustedes para vivir en comunidad? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Si es que vivir en comunidad los religiosos eso es difícil, con tantos temperamentos y tantas situaciones tan difíciles que sean entre ellos y solo hombres. Entonces, el superior decía algo muy bonito, que él hacía lo que le correspondía hacer y no estaba esperando que los demás hicieran. Explícame, le pregunté a él. Me dijo: cuando yo pongo muchas expectativas en los otros, siempre voy a estar defraudado. ¿Sí ves? Siempre. Cada vez que yo coloco demasiadas expectativas en los demás y espero algo de los otros siempre me van a defraudar. Por tanto, la mejor manera de vivir en comunidad, decía él, es no tener la esperanza en los demás, sino hacer lo que a mí me corresponde y hacerlo de una buena forma, sin resentimientos, sin amarguras. Si tengo que tomar la escoba, pues me toca barrer. ¿Que eso le correspondía al otro? Pues sí, le correspondía, pero no me preocupa, venga, yo lo hago. No hay ningún afán en que yo lo haga. Y no voy a estar, ay, es que realmente me tocó a mí barrer porque el otro no quiso hacerlo. Me lleno de resentimiento. Entonces, en la medida que yo hago las cosas porque me toca hacerlas, no funciona, sino que yo las hago porque realmente es mejor evitar. Y yo lo hago para que no tenga dificultad con los demás. ¿Qué te parece esa idea, Moni? Porque me parece interesante. Es cumplir mis responsabilidades sin estar esperando nada de los demás. Pues yo pienso que eso es importantísimo precisamente porque muchas veces las personas entran en esas discordias, en esos malestares, en el chisme, precisamente por eso, por estar pensando que el otro debía haber hecho, que porque la responsabilidad del otro era esto o aquello. Entonces, mire que una de las cosas que destruye una comunidad es eso, el chisme, el que nosotros entremos a hablar de los demás, a juzgar a los demás. Eso destruye una comunidad y precisamente no la hace crecer, porque a nadie le gusta hacer parte de una situación donde van a estar hablando y demás. Entonces, por eso es que es muy importante nosotros aprender a controlar muchas cosas y más bien aprender a tener esa cuestión del servicio, independientemente de si a otra persona le corresponde o no. O sea, sí pueden haber unas responsabilidades y demás, pero es tener como ese darse por el otro. Porque a veces uno es capaz de darse cuenta que sí, a lo mejor a la persona no le agrada o lo que sea, pero es hasta donde yo puedo colaborar para que las cosas fluyan. No, que entonces eso significa que me tomen a mí como el que siempre voy a hacer las cosas y terminan no colaborando. ¿Realmente quién le hizo el daño? ¿A la persona que no hizo las cosas porque ella sabía que le correspondía? ¿O qué? Pues uno termina beneficiándose de alguna manera porque uno colabora. Y Dios mira todo eso, o sea, Él exalta son a las personas que sirven en su comunidad. Dios la exalta. Puede ser que uno crea que no, pero resulta que el Señor siempre está vigilante. Precisamente Él mira quienes se movilizan en su iglesia, Él mira quienes colaboran, Él mira quienes están activos. Y tarde que temprano Él los pone en ese lugar de privilegio, porque el Señor nos coloca en un lugar de privilegio cuando nosotros realmente en nuestro corazón llevamos la presencia del Señor. Entonces es nuestra actitud de no ir a una iglesia simplemente por llenar una banca, o ver que el sacerdote nos dijo una muy buena prédica, sino que realmente seamos unos hacedores. O sea, es un hacedor de la palabra cuando yo no solamente estoy recibiendo la palabra de Dios en el culto como tal, sino que definitivamente yo me dé a la oportunidad de poder contribuir con lo que voy aprendiendo en la misma iglesia para aportarle a otros que van a la iglesia. Entonces, el hecho de congregarse es importante, no hay que dejar de hacerlo, y el hecho mismo de uno poder realmente discernir cuál va a ser mi comportamiento más adecuado para no generar discordia
o no meterme en la discordia de los demás. Hay personas que tienen muchas situaciones difíciles dentro de la congregación, porque es que realmente la iglesia no es del lugar de santos, es lugar de enfermos, porque es un hospital de enfermos espirituales. Porque no va donde nuestro Señor Jesús a que nos cure. Entonces no podemos estar esperando que todos sean santos. Y les aseguro que vivir con un santo es la cosa más aburridora de este mundo. Porque un santo es muy exigente consigo mismo. Un santo, uno cree que un santo siempre va a estar buscando la oración. O sea, es complejo. Vivir con santos no es cualquier cosa. Entonces, si Dios me colocó en algún lado, es por algo. A mí me parece importante, y me he dado cuenta, por ejemplo, cuando una persona se retira, cree que está muy crecida espiritualmente, y es cuando más uno debe tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Cuando uno cree que está muy espiritual, muy espiritualizado, entonces uno decide retirarse, y es cuando vienen las dificultades, porque entonces el mundo fácilmente me seduce. Personas que vienen con ideas raras empiezan a influenciar mi pensamiento, y fácilmente empiezo a perder mi fe. Yo esas cosas no me puedo dar esos lujos. Acuérdense lo que dice la palabra: las pequeñas zorras se comen el viñedo en flor. Y las pequeñas zorras son esas pequeñas sutilezas que uno se empieza a permitir. Por ejemplo, la murmuración. ¿Cómo hace de daño a una congregación la murmuración? Pero en especial, ¿sabes qué es lo que hace daño, Moni? Cuando uno sabe, como líder o como persona que hace parte de la comunidad, que tiene muchos errores de sus vidas, muchas situaciones que no se han sanado, y uno sigue cargando con eso y no ha sido capaz de sanar. No se ha permitido el perdonar. Y si uno no perdona, pues necesariamente llega a manifestarse en la vida de comunidad. Y eso es súper difícil, porque uno después no convive bien, se vuelve una persona arrogante, dominante, posesiva, empieza a hablar mal de los compañeros, o empieza uno a buscar y a mendigar amor y afecto. Que si no me saludó el padre, que si no me saludó el líder, que si no me saludó fulanita, y uno empieza con el llevar y traer chismes. Eso es bien complicado, Moni, pero lo cierto es que, como bien dice la palabra de Dios, sin mí nada pueden hacer, y el único que trae paz es el Señor Jesús, nadie más. ¿Qué te parece este tema, Moni? ¿Cómo te ha parecido? Pues interesante, Rafa, sobre todo porque la intencionalidad es que de verdad aprendemos a congregarnos, a estar en la iglesia, a participar de las actividades, que no seamos simplemente vayamos simplemente a una iglesia a tomar el sermón y pare de contar, y como dicen, a engordarnos y pare de contar, sino que de verdad nosotros aportemos no solamente dentro de las actividades mismas, en lo que nosotros sabemos hacer, sino que también, si hay esas necesidades de la iglesia, también poder aportar desde el dinero que se requiera. A veces uno no se da cuenta, pero hay necesidades importantes en la iglesia, y el Señor a veces nos está tocando el corazón, y uno se queda callado y se queda sordo. Precisamente alguna vez leía un libro donde hablaba de que si la persona es capaz de renunciar a las cosas del mundo, especialmente a las cuestiones del billete, porque es dinero directamente, cuando uno es capaz de soltar el dinero con facilidad, especialmente para las cosas de Dios, el Señor entra a uno a usarlo de manera diferente, para milagros y demás, porque el Señor nos quiere dar dones. La palabra dice que Él le daba dones a sus discípulos, y le dio dones. Y el Señor de alguna manera también quiere que nosotros seamos conscientes de quién es nuestro verdadero Dios. Y a veces uno, amarrándose a las cosas financieras, hace que uno no sea usado para esos dones, para esas bendiciones, esos milagros que el Señor quiere hacer en uno. Por eso la palabra dice que es más bendición el dar que el recibir.
Y es por esa misma situación, cuando el Señor mira que tu corazón es desprendido y no es apegado al Dios dinero, mire cómo el mundo lo dice, Dios dinero, sino que eso simplemente es un medio para que tú consigas cosas no más. Es cuando Dios realmente te va a usar y te va a bendecir precisamente, y así uno se asombre en las mismas finanzas. Entonces, cuando tú sueltas fácilmente las cosas del mundo, y las cosas del mundo significa todo lo que es material y que tú ves, que tú tocas, que tú miras, que tú escuchas, que tú sientes, eso es material. Y si usted es capaz de morir a esas cosas del mundo para entregar las cosas a Dios, para darle a Dios su espacio, definitivamente el Señor sí te va a usar a ti para lo que Él necesita dentro de tu iglesia, dándote dones de acuerdo a lo que Él está interesado en dar. Bueno, perfecto. Entonces pienso que el tema, espero haya sido de edificación. ¿Y qué toca hacer? Congregarnos. Y que el Espíritu siempre nos dé esa convicción de pecado y sobre todo nos dé esa claridad de cómo poder convivir en una comunidad, porque convivir no es fácil. A veces convivir es lo más complicado. Entonces, Moniquita, vamos a orar. Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos dé esa posibilidad de siempre estar teniendo ese discernimiento en el Espíritu para que podamos nosotros poder convivir con otras personas, porque a veces nos causa mucha dificultad. Entonces vamos a decirle: Papito Dios, oremos y entreguémosle este momento al Señor, dándole gracias por la palabra que nos da. Padre Celestial, gracias por este momento que tú nos das, porque eres tú el que nos habla a nuestro corazón, el que nos muestra realmente las dificultades que tenemos en nuestro interior, el que nos hace ver realmente tantas dificultades que tenemos para podernos congregar. Tu palabra sí es muy clara cuando dice que a veces perdemos ese primer amor, y al perder el primer amor, o sea, el encuentro contigo, empezamos a mirar es al hombre, y al ver al hombre se nos presentan las dificultades. Por eso, cuando perdemos el referente de tu mirada, de tu palabra, de tu crecimiento personal, es donde empezamos a tener dificultades de convivencia, no solamente en las congregaciones y en nuestras propias familias, porque es allí cuando nos alejamos de ti, Señor, cuando nos alejamos de tu presencia, es cuando realmente no sabemos cómo enfrentar las situaciones difíciles. Gracias, Papito Dios, por esa palabra que nos diste hoy. Gracias, Papito Dios, porque tú sabes cómo se dan las cosas y por qué se dan las cosas de esta manera. Porque tuve que recibir esta charla, porque tal vez yo estoy teniendo dificultades para congregarme, o tal vez me acomodo fácilmente, o he intentado irme muchas veces y me he dejado seducir por las cuestiones del mundo, por la murmuración, por las palabras maldicientes. Pero aquí estoy con el deseo de pedirte perdón y dejarme llevar por tu perfecto amor, Papito Dios, para que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que guíe mis pasos. Gracias, Padre Santo, por las palabras que me diste, y me entrego a ti plenamente para que seas tu Espíritu de amor el que gobierne mi vida de aquí en adelante. Bendito y alabado seas tú, Papito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.
eternidad de Dios. Como las flores que viven solo un instante, el tiempo justo para alabar al Creador. En su estallido de gracia y color, somos como capullos. Nuestro destino es reventar en flor. Dios no tiene otro espacio donde Él quiera estar, que tu vida y mi vida, solo en ellas quiere amar, solo en ellas ser amado. Somos como un suspiro en la eternidad de Dios. Como las flores que viven solo un instante, el tiempo justo para alabar al Creador. En su estallido de gracia y color, somos como capullos. Nuestro destino es reventar en flor. Dios no tiene otro espacio donde Él quiera estar, que tu vida y mi vida, solo en ellas quiere amar, solo en ellas ser amado. Somos como un suspiro en la eternidad de Dios, en la eternidad de Dios.